nosotros estamos viendo en este tiempo mensajes que tienen que ver con el amor de Dios, el amor de Cristo nos sostiene y nos impulsa. Y qué bien nos hace esto. Pensar que el amor de Dios nos sostiene y nos motiva, nos impulsa hacia adelante. El amor de Dios nos sostiene. Y es este amor desinteresado, es este amor incondicional que está al lado nuestro en todo momento, sosteniéndonos con sus recursos, sosteniéndonos con su presencia, sosteniéndonos con sus consejos, sosteniéndonos e impulsándonos hacia adelante, porque con Él es posible. Y en esta mañana me dieron el título, yo elegí un pasaje que el título es ¿Quién lo ordena? Y en esto de órdenes, creo que todos nos gusta dar órdenes, a todos. A todos nos gusta dar opiniones y dar órdenes. Aún los chiquititos dan órdenes a veces, ¿no? Los que convivimos con ellos, los padres, los abuelos. Y qué importante son las órdenes. Porque las órdenes, como bien un poco dice la palabra, ordena. Las órdenes ordenan situaciones, las órdenes ordenan cosas, las órdenes ordenan y aún la vida misma de uno. Ahora, a veces es difícil para nosotros recibir órdenes. No siempre nos gusta recibir órdenes. Por varias razones a veces, ¿no? Porque yo lo sé, porque ¿qué me van a enseñar a mí? ¿Quién me lo dice? Cuestionamos muchas veces las cosas, ¿no es cierto? Y sabiendo que tal vez nos hace falta ese consejo, esa opinión, esa orden, seguimos en la nuestra. Ahora, ¿quiénes pueden dar órdenes? Y yo creo que dar órdenes es aquel que su vida misma lo autoriza. Muchas veces hay personas que dan órdenes porque las han impuesto. Las han impuesto ahí y entonces dan órdenes. Quizás a veces sin saber, a veces con tantas limitaciones,
a veces no manejan el tema, la materia, pero dan órdenes. Pero verdaderamente el que da órdenes es aquel que su vida misma lo autoriza. Aquel que ha aprendido y aquel que en ese aprender, no solamente porque ha escuchado, porque ha visto, sino porque se esfuerza por demostrar cómo se hace eso. O sea, en otras palabras, es aquella persona que hace realmente lo que dice o lo que ordena. Él mismo también lo hace. Entonces eso crea el valor de la orden. Y la gran dificultad, ¿no es cierto?, es el creer que lo sabemos todos. Y ahí está un poco, ¿no es cierto?, las consecuencias muchas veces de lo que vivimos. Es una gran dificultad no escuchar y no recibir órdenes verdaderamente de aquellos, ¿no es cierto?, aquella persona que verdaderamente merece ser escuchada por su vida, por lo que sabe, por lo que es. Esto a veces nos complica un poco, ¿no es cierto? A veces vivimos situaciones y conflictos en distintos órdenes. A veces los vivimos estudiando, porque no aprendemos, ¿no es cierto?, a disciplinarnos, a hacer ciertas cosas para poder estudiar, para poder ejercitar nuestra voluntad y nuestro interés en aprender. Y a veces pensamos, bueno, pero ¿para qué me sirve esto? Estoy estudiando esta materia, esto o el otro, y si al fin de cuentas no me va a servir. Todo es bueno. Todo cosa que uno aprende hace que la persona, hace que yo, ¿no es cierto?, pueda tener una visión mucho más grande de las cosas y pueda resolver cosas que a veces no sé por no saberlas. En el trabajo, ¿cuánto a veces nos cuesta el cumplimiento? ¿O cuánto a veces nos cuesta lo que estamos haciendo, hacerlo con la mejor eficiencia posible cada día? Mejorarlo cada vez más, mejor. Y eso requiere, ¿no es cierto?, de haber escuchado y haber aprendido y haber recibido orden. En nuestras casas, con cada uno, ¿no es cierto?, tiene un rol que cumplir. Los que son hijos, los que son padres, todos tenemos un rol en nuestras casas con los nuestros. Ahora, siempre contribuyo
al orden, siempre contribuyo al estar, ¿no es cierto?, en un ambiente agradable, a un ambiente deseable. Contribuyo, ¿no es cierto?, a ayudar, contribuyo, aporto lo que es todo lo necesario, lo que está a mi alcance. Muchas veces vivimos mal y vivimos situaciones difíciles porque no sabemos afrontar estas cosas, ya sea en el estudio, en el trabajo, en nuestra casa. Respetamos, cumplimos las leyes, o me da igual, o cuando paso un semáforo en rojo, a veces uno lo pasa sin querer, ¿no es cierto? A veces es inevitable por el tráfico, pero lo hago en una forma adrede, me da lo mismo si paso el semáforo y después no me quedo preocupado. Las leyes las trato de cumplir, me gusten o no me gusten. En nuestra contribuyo al orden de convivencia con los demás. Sé valorar a los demás, sé darle el lugar que corresponde. Trato de evitar por todos los medios conflictos, situaciones difíciles con los demás, aunque a veces podamos tener razón para enojarnos, pero soy aquella persona que evita los conflictos. Nos hemos acostumbrado a vivir por nuestra cuenta, a vivir, como dice la canción, a mi manera. Si de alguna forma nos damos cuenta de esto, de que necesitamos mejorar nuestra vida, que así vivimos, pero no vivimos realmente como nosotros quisiéramos en lo profundo de nuestro corazón. Así vivimos, pero no vivimos conformes. No vivimos insatisfechos. Vivimos con una carga de no poder, ¿no es cierto?, hacer las cosas de tal manera que tenga siempre tranquilidad en mi interior, sino que siempre hay una preocupación. Y muchas veces hay personas que quieren ayudarte. Muchas veces se acerca a alguien, ¿no es cierto?, y te dice, ¿no es cierto?, te aconseja, te da una orden en alguna medida, pero esto no alcanza, porque la persona te puede dar una idea, pero después la idea hay que plasmarla en el hecho. Y ahí está lo difícil que se nos hace. Dios, Jesús es el que puede ayudarnos.
Porque Él no solamente nos enseña, sino que nos da la capacidad, nos da las fuerzas, nos da el poder que proviene de Él para poder hacer eso que nos ha enseñado cómo hacerlo. Y Dios es infalible, Dios no falla. Dios no falla. Cuando Dios dice algo, es porque tú puedes hacerlo. No es que te lo dice y no podés hacerlo, podés hacerlo. Cuando Dios te aconseja y te enseña, es porque Él sabe que puedes cambiar, porque puedes cambiar tu forma de vida. Jesús dijo en Juan 6:45, perdón si le rompo el oído a alguien. Dice el Señor Jesús ahí en 6:45, dice: Dios instruirá a todos. Así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. Dios nos enseña que tenemos que ir a Jesús. Dios nos enseña que tenemos que ir a Jesús, porque Jesús puede dar la orden, porque Él nos ha amado, porque Él sabe como nadie cómo están hechas las cosas y cómo las situaciones se van a ir desarrollando más allá de lo que yo pueda pensar para mañana y pasado. No hay cosa más importante en la vida que escuchar y recibir órdenes de alguien que nos ama. Y miren, yo en esto, cuando voy en el coche estoy solo, pero tengo oportunidades de pensar, ¿no es cierto? Y el otro día estaba pensando que Dios creó todas las cosas, todo fue hecho por Él, pero fue hecho para nosotros. Él lo hizo todo lo hizo para el hombre, para nosotros, para cada uno de nosotros. Ahora, el hombre no se portó bien con Dios, porque en un principio el hombre disfrutaba de todo eso que Dios había hecho y disfrutaba de su presencia, de su compañía, pero el hombre quiso hacer la suya y realmente hirió a Dios. El hombre ofendió a Dios, hirió su corazón. Pero fíjense hasta qué punto es el amor de Dios. Cuando a nosotros alguien nos hace algo, lo primero que hacemos es retirarle aquella cosa que podemos beneficiarle. Dios mantuvo todas las cosas
en su lugar y siguen estando para nosotros, aún nosotros habiendo ofendido a Dios, habiéndolo herido. ¿Puede haber un amor más grande? Y aún la demostración de Dios enviando a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Dios siguió manteniendo su creación, las cosas que había creado en el comienzo, las sigue manteniendo, sustentando para nosotros. Pero Dios no se quedó, diríamos, conforme con eso. Dios nos ama y vino a buscarnos para tener nuevamente comunión y compañía con Él. Para eso vino Cristo, para eso murió el Señor Jesús por cada uno de nuestros pecados, para volver a Dios. Ustedes pensarán, bueno, ¿y dónde está el pasaje? El pasaje es en Lucas capítulo 5, del 1 al 11. Y dice la palabra de Dios: en una ocasión, estando Jesús a orillas del lago de Genesaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa. Los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes, y Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón Pedro, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Cuando lo hicieron, recogieron tantos pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Allí fueron y llenaron tanto las barcas que faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Jesús, antes de estar acá en la orilla de este lago, había estado en la sinagoga enseñando la palabra de Dios. Y vemos a Jesús, ¿no es cierto?, enseñando y hablando de la palabra de Dios en las sinagogas. Vemos a Jesús hablando a la orilla del río, del lago.
Vemos a Jesús hablando por los caminos, hablando por las aldeas, hablando por las casas, la palabra de Dios. Y esto, mi hermano e iglesia, y yo quiero decirles que realmente siempre los predicadores en algún momento lo dicen, ¿no? Que el primero que aprende es uno, y es verdad. El primero que aprende es uno, porque Dios primero le habló a uno. Entonces vemos aquí que Jesús predicaba y hablaba la palabra de Dios y compartía las cosas de Dios por todos lados, donde se encontrase. La primera iglesia hizo lo mismo. Iban por todos lados hablando sobre la palabra de Dios. Hermanos, esto es quizás un pequeño llamado de atención para nosotros. Nosotros hablamos, hacemos conocer la palabra de Dios en todo lugar donde estamos. Vemos la situación y la aprovechamos. Vemos el momento indicado y no callamos o callamos. Jesús por todos lados, la iglesia primera, por todos lados sembraron la palabra de Dios. Y esto es tarea de cada uno de nosotros, es tarea de su iglesia. Y otra cosa acá que nos llama la atención en el pasaje es aquel ojo que sabe ver. Jesús le dice a Pedro, entra a lo más profundo del mar, del lago, y echa la red. Y claro, Pedro en un principio quiere dar una explicación. Señor, Maestro, hemos estado toda la noche. Ni un mísero pescado hemos sacado. En la hora indicada, en la hora en la cual se pesca, no pescamos nada en toda la noche. Pedro, sin duda, y sus amigos, sus compañeros, sin duda, porque nos ocurriría a cualquiera de nosotros, estaría agotado. Porque hay que estar ahí en el mar, con las olas, tratando de dominar el barco. La barca. No son los barcos que nosotros vemos ahora de pescadores. Estos eran sin duda más rudimentarios. Sin embargo, Pedro escucha a Jesús y se interna en el mar. Y cuando le da la otra orden, le dice, tira la red. Y Pedro piensa, no hemos pescado nada, pero si tú lo ordenas, Señor, la tiro. Jesús vio el cardumen. Jesús vio ahí la posibilidad de pesca en un horario que no era habitual.
cualquiera de nosotros se resiste, dice, no, a esta hora, ¿para qué? Es en vano. Ya lo probé en el momento indicado y nada. Hermanos, hay cosas que fueron descubiertas porque alguien pudo verlas. Muchas personas vieron el vapor, ¿no? Cuando hierve el agua. Pero fue uno el que pensó en la máquina a vapor. Muchos vieron caer manzanas del árbol, pero hubo uno que pensó en la ley de gravedad. Muchos vieron los pájaros volar, pero hubo uno que pensó en el avión. La naturaleza está llena de milagros. Todo lo que Dios ha creado, ha hecho, está lleno de milagros. El tema es, Jesús mismo lo decía, ¿no? Tuvimos un mensaje sobre esto. Alza tus ojos. Alza tus ojos y ve lo que Dios está señalando. Alza tus ojos y ve lo que Dios quiere hacer. El ojo que sabe ver. Sin duda, Pedro y sus compañeros, por el fracaso, por lo que les había ocurrido, no hubiesen visto nunca esta gran pesca. Sin embargo, estando con Jesús, vieron algo que nunca jamás habían visto. Una pesca impresionante. Las redes, no podían con las redes, tuvieron que llamar a los compañeros que estaban a la orilla para que vinieran para ayudarlos, no podían con ellas. Pero Pedro estaba dispuesto a probar otra vez si Jesús lo pedía. Aunque estuviese cansado, agotado, con sueño. Y esta tremenda impresión que causó este milagro en los discípulos, nunca habían visto semejante pesca. Y entonces lo vemos a Pedro. Lo vemos a Pedro, este Pedro que hace las revelaciones más inspiradoras. Cae de rodillas delante de Jesús y dice lo que hemos leído. Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Señor, no soy digno de que tú estés en mi barca. Señor, yo soy hombre, yo soy, pero ahí Pedro ve quién es Jesús. Y cuando vemos quién es Jesús, entonces vemos nuestra indignidad. Vemos nuestra necesidad
de Él. Pedro cae ante los pies de Cristo. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, esta actitud de Pedro, por un lado se siente indigno, pero por otro lado esta actitud demuestra la necesidad que tiene de Jesús. Pedro entiende que no hay posibilidades de ver cosas distintas, cosas que potencien nuestra vida, cosas que mejoren nuestra calidad de vida si no está Jesús. Y Pedro en esa actitud clama, dice, ¿no? Por sí mismo, se da a entender: Jesús, te necesito. Nuestra necesidad de Jesús es imperiosa, es ya. Nuestra sociedad, el mundo, en definitiva, está como está, porque no quiere recibir indicaciones, porque no quiere recibir órdenes. Pero las órdenes que da Dios es exclusivamente para beneficio y para bendición nuestra. Él va a seguir siendo el mismo. Su grandeza, su poder. Él va a seguir siendo Dios, Él va a seguir siendo Rey, Él va a seguir siendo el que es. Lo que cambiamos vamos a ser nosotros. Y aquí, en este milagro, Jesús deja demostrado que Él tiene el dominio sobre el mar, tiene el dominio sobre la bravura, sobre lo que el mar implica. El mar, cuando nosotros nos internamos, nos causa un poco, ¿no es cierto?, de miedo, por su grandeza, por su braveza. Pero Jesús deja en claro que Él tiene el dominio del mar. Pero no solamente el dominio del mar, sino toda su riqueza, sus recursos. Pero no solamente del mar tiene control Jesús, sino de todo. Jesús puede darnos la seguridad de que todas las cosas que me ocurren, Dios, si escucho su orden, si escucho su voz, todo lo que implica la obediencia va a ser para bendición y para riqueza de mi vida. Estos pescadores habían perdido mucho al no pescar toda la noche, mucho, porque era el sustento de sus vidas. Ellos vivían de eso, ellos tenían como una especie de empresa, vivían de eso. Y una noche o un día, y quizás al otro día, por ahí había varios días que no pescaban, pero eso tenía consecuencias, ¿no es cierto? Consecuencias económicas. Sin embargo, la obediencia
a la orden de Jesús, no solamente le dio beneficios económicos, sino que también robusteció la fe de Pedro, agigantó la fe de Pedro, y vio Pedro que a través de la obediencia en la orden de Jesús hay frutos. Nosotros, y termino, nosotros en la escuela dominical estamos viendo el libro de Amós. Y Amós es un libro que habla de más que nada sobre la injusticia. Ahora, yo pensaba, injusticia es todo aquello que yo prohíbo de que otro tenga. Injusticia es aquello que yo impido de que alguien merece, todos merecen, y yo no lo doy. La primera iglesia tenía la palabra de Dios y la entregaban en todos lugares, porque entendieron que todas las personas tienen derecho a escuchar la palabra de Dios, porque entendieron que les corresponde, es un derecho de todo ser humano, porque todo ser humano merece la salvación. Hermano, nosotros también tenemos la palabra como iglesia. Que podamos dar lo que la gente necesita, lo que la gente clama por Dios. Porque a veces no lo dicen con sus palabras, pero lo dicen con sus hechos. Lo dicen y nos damos cuenta por su forma de vivir. Así que iglesia, primeramente digo, el Señor me dice a mí, y mi preocupación, le soy sincero, es esa: cómo poder llegar y que en cada lugar pueda participar con otros de la palabra de Dios.